Sicher, que siempre viene a nuestra ayuda cada vez que acudimos a él, director del Centro de Economía Política Argentina y un amigo de la casa. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Yo sugiero que sigamos hablando de las bandanas. Gracias Hernán, totalmente, amigo. Entonces llega la noche. ¿Cómo la viviste vos el 2001, Hernán? ¿Qué te acordás? ¿Qué edad tenías? El 2001 yo estaba terminando el secundario. ¿La escuela? No, yo estaba terminando la facultad. Ah, Me te hiciste el recibí en joven de repente y 2012. nada que ver. Y estaba con otros quilombos. Imagínense, tenía un hijo de 3 años ya. Mira. Ah, claro, vos tenés un hijo grande. Estaba como con los quilombos nacionales y los míos Sí, también. y los Claro. personales. Pero, ¿te acordás de algo de cómo la viviste? Además, digo, la cuestión económica, porque vos estabas estudiando economía. Sí, fue un infierno, pero un infierno en términos generales. La verdad que no recuerdo, de todas formas, tengo más recuerdos emotivos que recuerdos del análisis mirá. económico, con honestidad. O sea, de las Escuchá. dificultades que significó para la vida cotidiana mía y para la de mi familia, y no tanto, no tengo, después como que lo volví a estudiar en los libros, ¿no? Sí. Pero el recuerdo emotivo prevalece Sí. todavía, diría. Se come el respecto del histórico. análisis. Escúchame, yo te recomiendo que después cuando cortemos esta conversación pongas este programa, te vayas para atrás porque nosotros acabamos de hacer un repaso de las tapas de estas Sí. fechas de septiembre del 2001 y es bastante impresionante. Bueno, contame lo que está pasando con el dólar en este doble sentido. ¿Es cierto que están vendiendo dólares? Sí, pero estrictamente lo están vendiendo desde el Tesoro, o al menos la última semana. Sí. Se especulaba porque uno veía que, digamos, la cuenta en dólares del Tesoro en el Banco Central, pero la del Tesoro, la de Caputo, por decirlo de manera sencilla, bueno, había reducido en 300 millones de dólares aproximadamente su cantidad, sus depósitos, y algunos decían, bueno, pagó vencimientos, no se sabe porque eso no sale la información de manera inmediata, pero finalmente el viernes se conoció que habían intervenido, es decir, que los habían vendido, aparentemente los vendieron intrasector público, tal vez se lo vendieron, no sé, al ANSES y el ANSES fue el que los puso en la calle, no importa, pero la cuestión de fondo es que usaron la bala de plata, podríamos decir. Usaron la bala de plata. ¿Por qué digo? Bueno, porque era el último bastión. El de último intervenir en recurso. dólares. Vos decís, no, claro, no lo hicieron desde el Banco Central, dale, lo mismo, lo hicieron del Tesoro. El Tesoro venía acumulando dólares o comprando de dólares en parte en el mercado para pagar sus vencimientos, esto es importante, y ahora está vendiendo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque digo, vos sos un inversor y el Tesoro te debe en dólares y vos veías que venía acumulando, decís, bueno, tranqui, me va a agarpar. Y ahora hace el proceso inverso, la verdad que como mensaje no está muy bueno. Lo digo desde la lógica de cuál fue la lectura del mercado el viernes pasado. Sí. La preocupación del viernes hasta el día de hoy fue esa lectura que acabo de hacer, agravada por todo lo que habías hecho antes, porque cuando vos llegaste a la bala de plata, te habías gastado o habías hecho todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? La semana pasada hiciste el lunes encajes preventivos, ni esperaste a la licitación del viernes, directamente dijiste, bueno, subo los encajes, así que todos los pesos que anden por ahí van a venir para acá. Y entonces te garantizaste que el miércoles la licitación anduviera bien, pero porque le pusiste una pistola en la cabeza a los bancos, básicamente. Incluso el miércoles, cuando licitaste, lo único que dejabas licitar fuera, digamos, más o menos libremente, porque estaban fuera de los encajes, los bonos cortos, suscribiste tasa del 76%. Horrible. En la semana vendiste, el Banco Central, esto sí, vendió títulos para tratar de bajar la tasa de interés, es decir, intervenía a contramano de lo que dijo Franco la semana pasada, intervienen en la tasa, récord de venta de futuros, y encima abriste una ventana de liquidez por si acaso. O sea, pusiste toda la carne en el asador y el viernes además nos enteramos que encima vendiste dólares. El cagazo, para que no se les escape el tipo de cambio, es tremendo, podríamos decir, en un escenario muy magro. El viernes salieron los datos del balance cambiario y podríamos rotularlos como horribles también. Hernán, ¿cómo estás? Todo esto que estás contando es una peli que de alguna manera ya es larga. Ahora yo veo que hasta hace un tiempo había los economistas decían cosas distintas. O sea,
yo al menos detectaba eso, y no me refiero a los economistas muy cercanos al gobierno, sino, no sé, entre vos y Del Poyeto, por decir a alguien, Mariana Del Poyeto, alguien muy reconocida, pero los diagnósticos variaban mucho, había mucha gente que decía, bueno, el gobierno le sobra aire para llegar a octubre, el gobierno apuesta a que hay un orden macro al que todavía le falta que crezca la economía mejor, pero... Y ahora yo veo que empiezan casi como, viste, los encuestadores que cuando se acercan a la elección dicen, mira, empezaron a acercarse. Al mismo lugar. Vos notás lo mismo, notás que empieza a haber una mirada mucho más parecida, en el sentido de decir que el esquema es efectivamente insostenible. ¿Cómo ves eso? Digo, no para que hables de tus colegas, sino la idea de... del diagnóstico, ¿no? Claro, como si estuviéramos llegando a una síntesis de diagnóstico bastante más clara y bastante más homogénea respecto a lo que está pasando con el manejo macroeconómico sobre todo de Caputo. Diría que en el aspecto cambiario ya había coincidencia en la insostenibilidad de la cuestión, del modelo, con miradas diametralmente opuestas. Recién hablábamos del 2001. Lean las cartas de Cavallo, las últimas 3 dicen lo mismo y dicen que es insostenible en el frente cambiario. Claro. Yo estoy en las antípodas de Cavallo. Hace unos días escuché una entrevista de Melconian, que no sé por qué no tuvo demasiada trascendencia, que dijo haber levantado el cepo o la parte del cepo que levantaron fue un error. Sí, reivindicó el cepo. Sí, ¿En sí, serio, sí, lo vimos, y ¿viste? dijo lo mismo. Sí. Sí, en TN fue, creo. A ver, ninguno de nosotros, ni acá, creo que no los escuché, pero estoy casi seguro que piensan que tanto Melconian como Dalpoyeto como yo, que está bueno no tener regulaciones cambiarias, pero eso sí podés no tenerlas. Claro. Sí, digamos, sí, porque tenés que sopesar las cuestiones y los efectos que tiene sobre tu economía. Fíjense, recién Julia lo decía muy bien, la FAE, lo que habitualmente llamamos como fuga, pero que es lo que se llama formación de activos externos en el balance cambiario del Banco Central, desde que se hizo la unificación cambiaria y el gobierno dice eliminamos el cepo, pero en realidad eliminaron el cepo para las personas humanas compraron o salió por la formación de activos externos 15.000 millones de dólares. ¿Escucharon bien? 15.000 millones de dólares. Claro, uno tiende a compararlo, decir, pero el fondo te dio 12. Bueno, ¿qué responde Kirno del Ministerio de Economía? Dice, no, nosotros no tocamos los dólares del Fondo Monetario, están ahí. Bueno, sí, pero claro, te perdiste de comprar 15... lo que hiciste fue, de algún lugar tuvieron que salir 15.000 millones de dólares que el Banco Central podía haberlos acumulado en sus reservas y por el tipo de cambio que tenés y que elegiste tener en este modelo cambiario, bueno, se te fueron. Agregale a eso 1.000 millones mensuales de turismo. Es récord, absolutamente récord. En promedio se te van 1.000 millones. Los datos son de julio. ¿Había alguna duda? Porque ustedes recuerdan, en julio el tipo de cambio saltó y entonces nosotros acá en la oficina teníamos un debate con colegas respecto de si iba a tener efecto persuasivo en el sentido de yo me voy a ir menos afuera porque está un poquito más caro el dólar o voy a comprar menos para meter abajo del colchón o eventualmente importar menos. Bueno, no pasó ninguna de esas cosas, tal vez algo en importaciones, pero tanto en turismo como en acumulación de dólares abajo del colchón, creció. Claro. Hernán, recién... Sí, con lo cual... No, el escenario ¿cuál es? El frente cambiario no cierra, ¿no? Digo, el RIGI no te resuelve. Peor aún, acaban de salir los datos, los estoy por publicar ahora en un ratito, de la liquidación de la cosecha de agosto, que dan cuenta de una caída en la liquidación del 55%. Algo que veníamos diciendo, que dijimos en el informe que publicamos el viernes, que vos encima, en esos datos horribles que estoy mencionando, tenías la ventaja de que el sector agropecuario había liquidado de manera extraordinaria por la baja de las retenciones. Hasta junio, incluido julio, porque, bueno, lo que habías declarado en junio se liquidaba en los primeros 3 semanas más o menos de julio. Así que tuviste ese efecto beneficioso. No lo tenés en este segundo semestre, o si querés, de agosto a diciembre. Hernán, ¿qué estás viendo vos en términos de cómo se acomodan los actores económicos de peso? Hablaste recién del campo que ya no está liquidando. Uno entiende, por lo menos por la experiencia
histórica es que están esperando una devaluación, que le mejore ese término. Sí, en realidad ni siquiera. En realidad hicieron uso de la herramienta que les dio Milei de la baja de retenciones y dijeron liquidemos anticipadamente. Así que no hay ni siquiera especulación ahí. Bueno, pero a lo que voy es, vos ves que los actores económicos, campo, incluso industria, etcétera, están ya descontando que vamos a un escenario devaluatorio antes de octubre, después de octubre. Eso ya es una variable que creo le importa sobre todo más al gobierno por la cuestión electoral. Pero ves que se alinean en esa estrategia. Tenemos como en el 2001 los pro-devaluadores y el sector financiero que pretende que eso no suceda. ¿Cómo se acomodan, si es que están acomodados, frente a esa expectativa? Es una muy buena ¿A qué pregunta. están jugando? Hace un ratito leía una nota de Marul, un economista, que decía el mercado cree que a Milei le va a ir mal en las elecciones. En realidad, yo creo que el mercado descontaba que le iba a ir bien, y uno podría decir, está preciando, llevando a precio, quizás un resultado no tan positivo para el gobierno. Lo cual es bastante complicado, porque si ustedes escuchan las últimas 2 entrevistas o intervenciones que tuvo el propio ministro Caputo, dijo, esto se soluciona cuando ganemos la elección. Sí. Claro. Y claro. ¿Y si no la ganás? Podés ganar o podés perder la elección. Claro. O sea, pueden pasar las 2 cosas. Entonces, a mí me preocupa, y creo que el problema que vemos hoy es que uno creía, tal vez, o el mercado creía que con la elección le iba a ir bien a Milei, y después iba a haber algunas correcciones, pero bueno, más para acomodar algunas cositas, y ahora da la impresión que después de la elección esto no se sostiene ni por error, y estamos discutiendo qué pasa en las próximas 2 licitaciones, porque de acá a la elección de octubre todavía tiene 2 licitaciones. Entonces, ¿y qué pasa después de la elección? Bueno, hay un economista que, me lo anoté por acá, Amílcar Collante, tenía los números, Amílcar Collante, que tuiteó, si no me equivoco, durante el fin de semana, hizo una referencia a las bandas cambiarias actuales versus las bandas de Sandleris. Las bandas de Sandleris, él las calculó según el tipo de cambio real multilateral, y estaban en el equivalente a hoy, entre casi 1.600 y 2.000 pesos. Mucho más depreciado. Es una devaluación de mínima de 20 y en el medio de las bandas de aproximadamente 35%. Bueno, eso es lo que hizo un cálculo. No digo que esto vaya a pasar indefectiblemente, pero es un cálculo, un ejercicio bastante sencillo que ilustra algo que uno podría decir, bueno, ¿a dónde debería ir si quisieras corregir? Bueno, tal vez ahí. El problema, imagínense ese escenario con las paritarias que estamos teniendo en la Argentina, ¿no? Con los empleados públicos que perdieron 1/3 de su poder adquisitivo y con la actividad económica que está entregada. Porque el gobierno, ¿qué hizo en pos de que no haya un salto del tipo cambiario? Entregó la actividad, claro, definitivamente. Es decir, eligió un dólar electoral en detrimento de la actividad y de los salarios, naturalmente. Perdón, Hernán, te hago esta precisión. cerrar. Sí, perdón, pero bueno, pero... Todo mal. Pero no sé cuánto que le estoy pidiendo. No, pésimo clima laboral, pésimo. No. Ya está. El Fede problema, está despedido, me escuchá, parece. mirá la diferencia. Recién cuando Hernán dijo, hace un rato Julia decía muy bien, y yo dije, se ve que dije algo bien. Y después me di cuenta que estaba citando a su germo, porque empezó a hablar de la formación de activos. De la te estaba citando a usted, Mengalini. ¿sí? Pero dijiste algo muy inteligente que dije yo La no nota dije. diciendo que se gastaban los dólares, la gente estaba comprando como loco. Está bien. Lo que pasa es que vos lo pusiste en unos términos más sofisticados. Pero... Bueno. Mira, me alegro entonces. Entonces, listo. No, decile ahora lo que le querías decir. No, solamente este comentario, que es, vos estás diciendo de la cuestión de que el gobierno eligió mantener el dólar planchado, también, por lo tanto, la inflación planchada, sacrificando la actividad económica. La pregunta te hago, ¿no es un poco el plan que tuvo el gobierno medio desde que arrancó? Es
Digo, más allá de los vaivenes, porque, digo, Era chiquita la pregunta. no, era solamente si vos lo ves. Histórica. Le No. pregunto, ¿desde el gobierno desde qué arrancó? No, pero igual está bien y tiene... ¿Me es haces el bastante favor, Hernán, de sencillo. resolverme la cortita? Es la pregunta que te dijo Sí, este lo hago guacho. cortito porque, tiene dos etapas. Cuando el gobierno asume, devalúa zarpado. El problema es que esa devaluación, que es más, en general, cualquier economista le decía es un montón, no era necesario semejante salto cambiario, fue acompañado de una desregulación absoluta y lo que pasó fue que se apreció tanto el tipo de cambio, es decir, la devaluación se fue a precio muy rápidamente y a junio del 24, no del 25, del 24, vos ya te habías comido toda la ventaja de la devaluación. La ventaja es el ordenamiento del frente externo. Y entonces, desde junio del 24 hasta hoy, efectivamente hay una segunda etapa donde la pregunta es, ¿y cómo se sostuvo después de eso? Bueno, metió dólares que no eran suyos. Blanqueo, repo, Fondo Monetario, garantizó el carry como sea, ¿no? Bueno, el problema es que eso terminó crujiendo cuando esas fuentes de ingresos, esos puentes de dólares, empezaron a mainar. El objetivo del gobierno eran dos cosas de difícil cumplimiento. Una era bajar mucho el riesgo país para rolear la deuda y entonces no necesitar inyectar dólares. El riesgo país está en 8.50, ¿no? Y la segunda cuestión es llegar a los dólares de la energía, que eso era para nosotros, siempre lo analizamos así, un horizonte muy lejano, un puente muy largo, porque es 2030, falta mucho. Y peor aún, hoy a la mañana hablaba con Nicolás Tagliariol, un compañero nuestro especialista en energía, y me pasaba información de las principales empresas multinacionales, no de Argentina, de Estados Unidos, que estaban especulando con un petróleo a $50 para el año que viene, lo cual a la Argentina baja el precio. No le conviene mucho. No van a venir inversiones, al menos para el sector energético. Claro. Olvídense de que el DIGI sea exitoso. Mirá. Hernán, bueno, todo un panorama muy alentador. Te mandamos un abrazo enorme. Chao, un abrazo grande para ustedes.